Entonces, podemos despejar, y esto es un despeje para una sola o simplemente imaginárselo. No había ni siquiera que despejarlo, pero si yo quiero concentración de sustrato, ¿cómo le hago? Bueno, entonces paso concentración de sustrato para el otro lado por es igual a 1. Y luego, concentración de sustrato es igual a 1 dividido 0.4. Y eso era todo lo que había que hacer. 1 dividido el valor que yo les daba acá para regresar a su versión original. Y 1 sobre este valor para regresar a la velocidad máxima, que es sacarle el recíproco de nuevo al recíproco que ya tenemos. Sí, darle la vuelta al número. Ahí está, 0.4 sobre 1, era darle la vuelta, 1 sobre 0.4, para obtener la concentración original y la velocidad original. Y les tendría que dar esto. Esto es la de la hoja de trabajo, o sea, no son los mismos datos que el examen. Y entonces ya a partir de esto analizábamos los datos que se habían calculado en las columnas en blanco que yo les había dejado en el examen para buscar hacia dónde iba la velocidad. Y aquí en este problema vemos claramente que está la velocidad, conforme va incrementando la concentración, se acerca a 140. Entonces poníamos, bueno, la velocidad máxima es aproximadamente 140. ¿140 qué? Micromol, o micromolar, perdón, por minuto, que es este último valor. Para el problema del examen era 49.9, me pudieron haber puesto ese valor o cercano a 50, aproximadamente 50, que era lo que yo estaba buscando que dedujeran, pero 49.9 estaba bien. Y luego, el KM. Otros lograron sacar los recíprocos, pero se volvieron a hacer bolas con el KM. El KM es la concentración de sustrato con el que se produce la mitad de la velocidad máxima. Entonces, 40 es, y la concentración de sustrato que produce eso es esta. KM es 10 micromolar. No es esto. Esto es la mitad de la velocidad máxima. Eso no es KM, ¿sí? Varias personas me pusieron velocidad máxima correcto y KM como la mitad de la velocidad máxima, y eso no es el KM. El KM es la concentración de sustrato con el que se logra la mitad de la velocidad máxima. O sea, había que buscar la mitad del valor máximo que teníamos, que era aproximadamente 25, y luego ver qué concentración de sustrato correspondía con esa velocidad. Y era, en el examen, el resultado, si no estoy mal, era 1 milimolar. Y ya. No tenía mayor complicación, se los prometo. Y este problema valía 12 puntos de tu parcial. 3 puntos lograr sacar esta columna, 3 puntos lograr sacar esta columna, 3 puntos esto y 3 puntos esto. Ahí se ganaban 12 puntos. Muchas personas ahí obtuvieron un gran regalo porque no tenía mayor complicación. Bueno, esa es una de las cosas que noté. La otra cosa, vamos a ver si encuentro una diapositiva, permítanme, donde esté el despeje de la fórmula de velocidad máxima, porque no puedo creer que tampoco, no, es que no sé qué les pasa. Pero bueno, vamos a ver cómo lo va. Una diapositiva donde esté esa fórmula, por favor. Acá. Ahorita voy. Bien. Bueno, en uno de los problemas se les solicitaba, si no concentración de sustrato, en algún otro era velocidad máxima, en algún otro era velocidad con inhibidor, sin inhibidor. Bueno, el asunto y lo que yo noté es esto. O sea, para algunas personas acá, con esta fórmula, decían, bueno, a ver, ay, Dios mío. No le pongan atención a los números de abajo ahorita, no me interesan los números, por favor. Fíjense únicamente en la fórmula esta, en esta fórmula. Y decían, bueno, si esta es la fórmula para velocidad inicial, velocidad máxima de ser simplemente cambiarlas de lugar.
y queda así. Y ahí no despejaron absolutamente nada. Simplemente cambiaron esto para acá y esto por acá y dijeron, así se hace. Está, a ver, Kevin, yo elevé el recíproco a la -1, eso está muy bien. Eso es, elevar a la -1 es como poner 1 sobre el recíproco. Es la misma operación. A ver, entonces, así no se despeja velocidad máxima. La fórmula me interesa despejar porque es una cosa tan sencilla, de nuevo, que no sé por qué se hicieron bolas. A ver, si yo quiero despejar velocidad máxima, lo primero que hago es esto. Y aquí fue un gran error. Miren, voy a quitar km más sustrato, que es el denominador de la fracción A, y lo voy a pasar a multiplicar acá. Velocidad por km más concentración de sustrato. Igual a max por concentración de sustrato. Y ahí ya solo le va a pasar esto a dividir acá. Y listo. Pero aquí está el error. No entiendo por qué cuando pasaron a multiplicar km por concentración de sustrato acá, lo dejaron como que si quedara únicamente B por km más esto. Y entonces solo multiplicaron esto y le sumaron sustrato y esa no es la operación. El denominador completo se pasa hacia el otro lado y se ve afectado, como ustedes se dan cuenta acá, por la multiplicación con velocidad. Entonces será B por, y entre paréntesis acá, km más concentración de sustrato. Primero tendrían que haber operado esto, por acá, km más concentración de sustrato, para después multiplicar por B. No solo B por km, y ahí les estropeó todo. Y si la velocidad máxima no les salía en ese problema, no podían seguir trabajando con lo demás, porque el primer número ya estaba mal. Entonces, eso es de las cosas que noté. Una cosa tan terrible para despejar que yo digo, les hace falta repasar matemática y matemática de la básica, porque esto no es nada complicado. No les puse yo a derivar, a integrar, no había nada aquí más que mover números de un lado para el otro de la ecuación. Bien. ¿Qué otra cosa noté? Ah, sí, en uno de los problemas les preguntaba, a ver, había una concentración de 0.04 milimolar de sustrato y 0.25 milimolar. Dios mío. No, pero me atropella esto porque... Esperemos porque mi lápiz a veces no me hace esto. Bueno, lo tengo que escribir otra vez. 0.04 milimolar de sustrato y 0.25 milimolar de un inhibidor. En un problema les preguntaba cómo afecta esta concentración del inhibidor a la enzima y tenían... No, no, eso ya se los enseñé, Jonathan, se los puse en la clase anterior y es un despeje un poco más complicado. Lo podemos hacer, pero dame chance un ratito, déjame que termine de explicar esto, lo del sustrato, por favor. Les preguntaba cómo afectaba el inhibidor la velocidad de reacción para esto. Y cuando calculaban la velocidad sin inhibidor, quedaba, podría haberles quedado 60 milimolar por segundo sin inhibidor y 10 milimolar por segundo con inhibidor. Y entonces se notaba que esto estaba 62-10, 6 veces menor, ¿verdad? 6 veces menor. Pero cuando le subíamos la concentración de sustrato acá, ahora, 100 veces y ahora era 4 milimolar esto, ya no 0.04, sino 4 milimolar 100 veces, y el inhibidor quedaba igual, yo les preguntaba cuál era el efecto y que lo demostraran con cálculos. Y algunos lo hicieron, muy pocos, la verdad. La gran mayoría tiene el mismo efecto, me decían. ¿Tiene el mismo efecto? No tiene el mismo efecto, no es cierto. La velocidad con 100 veces más sustrato
imagínense, 100 veces más que lo que había originalmente. La enzima tiene mayor probabilidad de tomar sustrato que inhibidor. Entonces, la velocidad de la reacción sin inhibidor quedaba como 74 punto algo. Voy a ponerle 2 ahorita. Y con inhibidor quedaba 70.5, por ejemplo. No es ni cerca las 6 veces que disminuyó en la concentración original que tenía el sustrato. Aquí disminuyó un, ¿qué? 70, digamos, 70.5 dividido 74. Es como un, ¿qué? No sé, por darles un número, un 6%, 5%. Entonces, no es lo mismo, y me lo tenían que demostrar con números. Pero algunas personas simplemente pusieron, como el inhibidor inhibe, entonces tiene el mismo efecto. No, no es así la situación. Tendrían que haberlo demostrado con números. Y si no lo hicieron, no hicieron cálculos, eh, lamentablemente no les pude poner la nota completa. Si su razonamiento tenía lógica, más de algo, rascaron de puntos ahí, pero yo quería ver esos cálculos, quería ver esos valores que me demostraran que con 100 veces más sustrato, el efecto del inhibidor se veía opacado, porque la enzima tenía propensión a tomar sustrato que inhibidor, y eso se los expliqué acá. Cuando hablábamos de inhibición competitiva, dijimos que la velocidad máxima se puede alcanzar si uno aumenta la concentración de sustrato, porque el efecto del inhibidor eventualmente es despreciable. A mayor concentración de sustrato, el inhibidor no hace nada, porque la enzima no lo toma. Siempre va a haber más sustrato alrededor de la enzima para tomar. Bueno, solo para darles así como puntos muy claros con respecto a la resolución de su examen. Hubo personas que me dejaron los problemas en blanco, o sea, ahí no hay nada que hacer, nada, absolutamente nada que hacer, ese es un cero automático. Pero sí, sus operaciones, aparentemente algunas personas despejaron bien y todo bien, y cuando lo meten en la calculadora y les da cualquier cosa, no sé, tienen que aprender a usar su cálculo también, porque no les da los números que tienen que ser, y ese es el problema. Vamos con lo que Jonathan estaba preguntando. ¿Cómo despejar sustrato? Ya lo habíamos hecho por acá. A ver, tenemos el problema que sustrato aparece 2 veces, ¿verdad? Y entonces lo tenemos que reducir a un término para que podamos dejarlo en un solo lado de la ecuación. Y entonces empezamos de nuevo con el mismo despeje como si fuéramos a hacer la velocidad máxima. Y nos quedaba así. Este es el primer paso. Lo mismo que hicimos para la despeje anterior. KM es fácil también. KM se despeja sencillo, está solo una vez. A ver, y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pasé estos términos a multiplicar a este lado de la ecuación. ¿Sí? Vamos ahí. Luego, multiplicamos B por KM, BKM. B por sustrato, B sustrato. Igual a B más concentración de sustrato. Ya tengo, todavía tengo 2 términos con sustrato, pero están sumables, porque el único signo, el símbolo que los separa es este. Entonces, me quedaba acá, BKM igual a Bmax, concentración de sustrato, menos B, concentración de sustrato. ¿Qué fue lo que hice? Este término que está sumando, lo pasé para acá a restar. Sigo. Ahora ya tengo sustrato en el mismo lado de la ecuación y lo puedo factorizar. Lo saco de la operación y digo concentración de sustrato por Bmax menos B y ya está. Ahorita vamos a ver esa duda, espérame. Y luego ya está listo, ya solo nos quedaba B, KM sobre Bmax menos igual a esto. Ya está. Y ese era el despeje para la concentración de sustrato. Vamos ahora con Mireia, ¿quiere que despejemos KM? Porque está su duda antes de lo que puso Michelle. No, si no avanzamos con lo que dice Michelle. No veo mensaje en el chat. Vamos, a ver, si puede, sí, claro que puedo. Me canso. A ver,
Veamos, pues, si queremos despejar KM de esta situación, hacemos lo mismo. B. Aquí podríamos haberlo trabajado inverso, como cualquiera, o sea, cualquiera de los métodos que ustedes utilicen le tiene que dar igual. B más S. Ya ni siquiera voy a poner corchetes porque me estorban. B max S. Ahí está. Bueno, voy a poner a este, no importa. Bien. Luego, aquí está la velocidad afectando a estos dos términos. Los voy a dejar solitos. Km más S igual a B max S sobre B. ¿Qué hice? Pasé esto para acá a dividir. Y luego Km es igual a B max, concentración de sustrato, sobre B menos concentración de sustrato. Y ya está. Eso era todo. O sea, esta es una forma de hacerlo. Se podía hacer trucos y ambos lados de la ecuación queda más fácil, pero te tendría que haber salido lo mismo. Vamos ahora con lo que preguntó Michelle Rodríguez. ¿Cómo sacamos el KM aparente? En una reacción de inhibición competitiva. A ver, mejor lo hago aquí. La única diferencia es que hay un alfa. Y ya volví a tocar lo que no tenía que tocar. Dios mío. Bueno, en una reacción de inhibición competitiva, les decía, la única diferencia es que queda un alfa. ¿Sí? Y entonces sabemos que este alfa afecta al KM y que en una inhibición competitiva la velocidad máxima siempre se mantiene, solo el KM es aumentado aparentemente por la presencia del inhibidor. Y entonces, alfa KM es el KM aparente. Si yo ya les había dado un KM, que para el problema que les di, no me recuerdo cuánto era, creo que era 2 milimolar, que es concentración de sustrato, lo que había que determinar es alfa. Y alfa se saca 1 más concentración de inhibidor sobre constante de inhibición. Y este dato se los daba, y este dato también se los daba en el problema. No me recuerdo cuánto quedaba, pero pensemos que hubiese sido 2 dividido 0.2. 2 milimolar de concentración de inhibidor. Y la constante de inhibición, 2 milimolar, 0.2 milimolar. Y no me recuerdo, puede ser, no me recuerdo cuánto quedaba, pero entonces sacábamos esto, 2 dividido 0.2 más 1, pero el más 1 va afuera de esta operación. Primero se dividen estos dos y luego se le suma 1, porque alfa siempre va a ser mayor a 1. Si nosotros hacemos ahorita 2 dividido 0.2 es 10. Sí, 10. Entonces, alfa es igual a 1 más 10 y esto es igual a 11. Y entonces, si el Km era 2, 11 por 2 es igual a 22 milimolar. Y esto sería la respuesta para Km aparente, que sería el alfa que acabamos de obtener acá, que es 11, por el Km real que era 2, 22. Bien. Bueno. Si tiene alguna otra duda, lo podemos ver durante la revisión del examen. Igual yo lo tengo todo hecho en una clave. Y bueno, es lo que hay. Vuelve a venir un problema de cinética en su examen final. Como les puse, ya les detallé en el mensaje que les coloqué en Google cuántas preguntas vienen de cada tema en que se tienen que enfocar. Así que vamos a ello. A ver, vamos entonces, para que se den un susto ahorita de una vez, o un gusto, qué sé yo, les habilito en la última semana o en la semana que tenemos ahorita todavía de la cosa de las indicaciones